Buen día, tutor. Mi nombre es Leonardo López Vergara y estudiante de Ingeniería Sistema en la UNAD. El día de hoy vamos a sustentar el punto número 5 de la tarea 4 del curso Cálculo Diferencial, que hace parte de la unidad 3, Derivadas. El punto dice: para la función f de x, calcular las coordenadas de los puntos máximos, mínimos y de inflexión. Para poder hallar ese punto, primero debemos encontrar los puntos críticos. Para encontrar los puntos críticos debemos hallar la derivada de f de x y de la función original. Entonces, la derivada de x a la 4 es igual a 4x a la 3. O sea, el exponente pasa a multiplicar 4 por 1 porque x está sola, sería 4. Y el exponente de x le restamos menos 1, entonces 4 menos 1 es igual a 3, se queda 4x a la 3 menos la derivada de 8x a la 2, es el exponente de 2 por 8, 16x, y el exponente se le resta 1, queda 16x, y la constante, la derivada de una constante es igual a 0, entonces queda 4x a la 3 menos 16x. Luego el siguiente paso es igualar a 0. Entonces igualamos a 0 y 4x a la 3 menos 16x igual a 0. Ahora vamos a despejar los valores de x. Aquí tenemos que 4x a la 3 está a la 3 y acá hay otra variable. Entonces, para poder hallar, acá hacemos el factorizar 4x. El factor común de 4x es igual a x a la 2 menos 4 es igual a 0, porque 4x por x a la 2 es igual a 4 por 1, 4, y x por x a la 2 es 4, 3, y 4 por 4, 4x por 4 es igual a 16x. Entonces, este 4 lo transformamos en exponente a la 2 y quedaría 2 a la 2, porque 2 a la 2 es igual a 4. Entonces tenemos que diferencia del cuadrado, lo cual es que es igual al primer término más el segundo por el primer término menos el segundo. Entonces, teniendo esto ya, el 4x menos x más 2 por x menos 2 igual a 0, podemos utilizar el teorema de factor de 0, que si a y b es igual a 0, entonces a es igual a 0 o b es igual a 0. Teniendo así, entonces x es igual a 0 o x más 2 es igual a 0 o x menos 2 igual a 0. Entonces ya tenemos el primer valor de x, que es x igual a 0, y despejamos x más 2 igual a 0 y x menos 2 igual a 0. Al despejar esto nos queda x igual a menos 2 y x igual a 2. Entonces tenemos 3 puntos críticos en nuestra función. Ahora vamos a determinar cuál de estos puntos críticos, si es máximo o si es mínimo. Para ello debemos sustituir los valores de x en la función original. Entonces, el primer valor de x es 0 y la función original es x a la cuarta potencia menos 8x a la 2 más 4. Entonces reemplazamos el valor donde está x, colocamos el valor de 0, y 0 a la 4 da 0 y este también da 0, solamente nos queda 4. Entonces el valor que de la función quedaría 4, entonces el punto crítico sería 0.4. Hacemos lo mismo para el valor de x a la 2, que sería menos 2, reemplazamos y operamos y tenemos como resultado 16 menos 32 más 4, eso es igual a menos 12. Entonces el otro punto crítico que tenemos es menos 2, el valor de x, y menos 12, el valor de y, una coordenada menos 2.12, otro punto crítico. Para el valor de x3 tenemos 2 positivos, reemplazamos, da el mismo resultado de menos 12, y tenemos otra coordenada a la x de 2 positivo y a la y, y para y menos 12. No, aquí tuve un error, vamos a corregirlo. Menos 12. Ok.
El siguiente es determinar si son máximos o son mínimos. Vamos a determinar si los puntos críticos que hallamos son máximos o si son mínimos. Para ello vamos a calcular la derivada de la derivada, es decir, f' de x. Entonces, f' es igual a 4x a la 3 menos 16x. Y la derivada de 4x a la 3 menos 16x es igual a 12x a la 2, porque 4 por 3, 12. X, le restamos un exponente, sería 2x a la 2 menos la derivada de una constante de ax es igual a, entonces sería 16 menos 16. Entonces sustituimos el valor de x anterior en f de prima x para el primer valor de x, que es 0. Sustituimos todo, 12x a la 2, donde está x colocamos el 0, menos 16. Entonces esto da 0, menos 16 nos da un valor de menos 16. Entonces, como f de x, f' de x es menor que 0, entonces decimos que 0.4 es un punto máximo, es decir, que el valor que toma el valor del primero de x1 cuando vale 0 es un valor máximo, que es el que tenemos aquí, el 0.4, quiere decir que ese es un valor máximo. Al hallar y sustituir el de los demás, tenemos un valor de 32, o sea que es un valor positivo, o sea mayor que 0. Entonces quiere decir que es un punto crítico, que este punto crítico es un punto mínimo. Entonces quiere decir que el valor de menos 12 es un punto crítico. Y el valor de 2 también es un punto mínimo porque son iguales, tienen el mismo valor. Entonces serían que esos son los dos puntos mínimos. Luego vamos a calcular la inflexión. Para ello vamos a igualar la f' de x a 0. Tenemos que f' de x es igual a 12x al cuadrado menos 16, igualamos a 0 y vamos a despejar. Entonces tenemos que 12x al cuadrado menos 16 es igual a 0, entonces este 16 está restando, pasa a aquel lado a sumar, y este 12 está multiplicando, pasa de este lado a dividir. Entonces tenemos 16 entre 2 y nos queda x al cuadrado. Entonces ponemos raíz cuadrada en ambos lados, el 12 cancela y quedaría más o menos raíz cuadrada de 4 tercios. Entonces para el valor del primer x sería raíz cuadrada de 4 tercios. Entonces tenemos que es igual que raíz cuadrada de 4 tercios sería igual a raíz cuadrada de 4 sobre raíz cuadrada de 3. Entonces raíz cuadrada de 4 es igual a 2 y raíz cuadrada de 3, hacemos esta operación a calculadora y nos da un decimal de 1.15 y sigue más decimales. Y para el valor de 2 de x al cuadrado nos da el mismo resultado pero con signo negativo. Entonces sustituimos el valor de la función original, tomamos el valor de este decimal y lo sustituimos en la función original. Tenemos un resultado de 1.15 al cuadrado, y nos da un valor de 1.7 y el x al cuadrado por 8 nos da un valor de por menos 8, perdón, nos da un valor de menos 10.4 más 4. En total nos da un valor de menos 4.83 aproximadamente el decimal. Entonces tenemos que el punto de inflexión es de 1.15 menos 4.83. Y hacemos lo mismo para el x valor de 2, que es menos 1.15. Da el mismo resultado porque tiene potencia a la 4 y a la 2. Sea negativo o positivo va a dar el mismo resultado al elevarse la potencia. Y nos da un valor también de menos 4.83.
pero a diferencia que el valor de x aquí es negativo, entonces quedan menos 1.15, menos 483 es la coordenada para el siguiente punto de inflexión. Ahora vamos a GeoGebra para comprobar los resultados, y lo primero que hacemos es colocar la función f de x4 es igual a 4x menos 8x al cuadrado más 2, y luego ponemos en vista el cálculo simbólico y colocamos derivada de f de x, nos da como resultado 4x a la 3 menos 16x, efectivamente como la tenemos en nuestro trabajo, que la derivada de f de x igual a 4x a la 3 menos 16x, y la igualamos a 0 y le damos aquí en resolución y nos da los puntos de las coordenadas de x para los puntos críticos, que es menos 2, 0 y 2. Y para hallar los puntos máximos reemplazamos el valor de menos 2 con el valor de f en la función principal, que sería menos 2 por f de menos 2. Entonces quedaría como resultado la coordenada menos 2,12. El menos 2,12 lo podemos encontrar acá. Menos 2,12 es el punto A, que en nuestro tenemos que es un punto mínimo. Podemos comprobar que aquí que es un punto mínimo, y el 0,4 es un punto máximo, lo encontramos acá, es el punto máximo, el 0,4, y el otro punto mínimo es en 2,-12, este es el otro punto. Ahora, para hallar el punto de inflexión, pues hacemos a f de prima de x, o sea la derivada de la derivada, y la igualamos a 0, le damos aquí y obtenemos los puntos para x, para las coordenadas de x en los puntos de inflexión. Ahora, para hallar estos puntos, reemplazamos este número en la función original, o sea que hacemos menos 1.15, f de menos 1.15, y tenemos el punto menos 1.15 menos 483, que es el que tenemos aquí en nuestro trabajo. Los puntos de inflexión menos 1.15 menos 483 y 1.15 menos 483, los puntos de inflexiones que se encuentran aquí. Bueno, esto sería todo la sustentación de la tarea. Muchas gracias.